Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque sabemos que nuestro Padre nos ha dado una nueva oportunidad de poder seguirle conociendo y vamos a reflexionar sobre la palabra en esta mañana. Y nuestro texto base, vamos a ver Proverbios 28, versículo 26. Y la palabra del Señor dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Podemos ver que el libro de los Proverbios pues nos habla prácticamente de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios. Dice aquí la palabra, ¿verdad?, que el que confía en su propio corazón, en sus propios pensamientos, pues la palabra lo considera como una persona necia. Sin embargo, nosotros hemos tomado la sabiduría de parte de nuestro Dios. Pero vamos a ver qué es la sabiduría. Y la sabiduría se puede definir como el conocimiento de lo que es correcto, el conocimiento de lo que es verdadero. También podemos decir que la sabiduría es una función de la mente educada que proviene de Dios y se relaciona con la obediencia a los mandamientos del Señor. Sabemos que cuando hablamos de sabiduría, nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que viene de parte de Dios, no es cualquier sabiduría. Y la palabra del Señor dice en Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, el principio de la sabiduría connota algo que es muy importante, el temor reverente a nuestro Dios. ¿Qué se le viene a usted tal vez ahorita a la mente cuando uno habla del temor reverente del Señor? Tal vez estemos pensando que es como si Dios estuviera examinándonos con una lupa para hallar el más mínimo detalle o error y poder ejercer un castigo. Sabemos que nosotros que conocemos de la palabra del Señor, el tener el temor reverente al Señor no se refiere precisamente a eso. Se refiere a darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. A eso nos referimos cuando hablamos de un temor reverente. No es un temor de miedo, no es un temor donde venga, ¿verdad?, ese castigo que muchas de las veces la mayoría de la gente piensa que Dios actúa así. Nosotros sabemos que no. El hablar del amor reverente o el temor del Señor es que debemos de darle el primer lugar en todo lo que nosotros hagamos. Pero también es hacerlo partícipe de todo en nuestra vida, no solo en algunas áreas, sino completamente en toda nuestra vida. Pero también es importante caminar rectamente haciendo su voluntad. A eso le podemos llamar el temor reverente que debemos de tener de nuestro Dios. Sabemos pues que esta es la sabiduría que viene de la esencia de Dios y es alcanzada a través del Espíritu Santo. No es algo que viene en nuestra vida de manera cotidiana, no es algo que viene de la noche a la mañana, sino que al contrario, aquel que recibe en su corazón a Jesús tiene la llave del tesoro de la sabiduría de Dios en la medida en que nos rendimos a Él bajo la obediencia con un temor reverente. Dice la palabra del Señor que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amados hermanos, nada de lo que este mundo nos puede ofrecer se compara con la sabiduría que recibimos de Dios. Tal vez el mundo
puede ofrecer placeres temporales, te puede ofrecer dinero, viajes, casas, carros, pero son cosas que son efímeras y que en algún momento acabarán. Sin embargo, el Señor nos insta en esta mañana a caminar en sabiduría siempre. Y si caminamos en sabiduría siempre, tendremos una recompensa mayor. Hay algunos principios esenciales para nosotros como cristianos para caminar en la sabiduría del Señor. ¿Por qué son esos principios esenciales? Porque tenemos una palabra que nuestro Padre nos ha dejado por escrito y esa palabra nos direcciona cómo tenemos que caminar en rectitud ahora que lo tenemos en nuestro corazón. Y podemos decir que uno de los principios principales o esenciales para caminar en sabiduría es caminar en santidad. Y cuando hablamos de caminar en santidad, sabemos que el Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu de Dios es santo. Si caminamos en santidad, el Señor nos afirmará en la sabiduría de lo alto. Caminar en santidad es apartarse exclusivamente para las cosas reservadas de nuestro Dios. Otro de los principios esenciales que debemos considerar y que nos insta por medio de la palabra es caminar en la paz de Dios. El ser cristianos o creyentes pacificadores es tener sabiduría de lo alto. Es un principio esencial en el reino de Dios. Todo aquel que tiene un corazón pacífico tiene entendimiento y esto lo llevará a conocer la sabiduría de Dios en su vida. Otro de los principios es caminar en la gracia de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos de caminar en un orden. Y uno de los puntos esenciales para dar testimonio de que Jesucristo está en nuestra vida es que debemos de ser amables. La amabilidad de Dios en el corazón del creyente le otorga una gracia única y especial, donde será evidente una sabiduría que viene del cielo. Otro de los puntos también esenciales es que debemos de caminar en la misericordia de Dios. Sabemos que tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, un Dios muy bueno, un Dios que nos ama. La amabilidad en el corazón del creyente pues nos otorga, como decíamos, una gracia. El caminar en la misericordia de Dios es practicar la misericordia y seremos creyentes sabios que tenemos entendimiento. La misericordia y los buenos frutos juntos son una sola entidad y forman un principio de apoyo en la gran sabiduría de Dios. También es importante que como creyentes o cristianos caminemos en la justicia de Dios. Dios tiene como esencia ser justo y equitativo e imparcial. Demanda de cada uno de nosotros este fundamento en nuestras vidas. La sabiduría debe ser evidente, debe ser visible, debe ser tangible cuando es respetado y practicado. Y cuando nos dirigimos con parcialidad hacia los demás, y no nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces estamos demostrando que tenemos la sabiduría de lo alto, que tenemos la sabiduría de Dios. Que el Señor nos siga enseñando, que el Señor nos siga dirigiendo, que el Espíritu Santo nos revele la manera y la conducta correcta que nosotros debemos de seguir y pedir cada día que la sabiduría de Dios aumente como la aurora, que la sabiduría de Dios sea en nuestras vidas, para que podamos dar testimonio de este Dios vivo, de este Dios de poder. Bendecido día tengan todos ustedes, amados hermanos.